Hola amigos, bienvenidos al canal de Química de Mr. 5. Hoy os voy a hablar de algo muy útil para las pruebas, para los exámenes, que es pasar de masa a número de moles, o de número de moles a la masa, y por otra parte pasar de número de moles al número de átomos o moléculas y viceversa. Es decir, si sabemos el número de átomos o moléculas y queremos conocer el número de moles, ¿cómo hacerlo? Bien, lo más importante de todo esto, lo he preparado aquí, es saber que cuando vamos de masa a número de moles o número de moles a masa, necesitamos el peso molecular. Este número o esta cantidad va a ser variable, depende de la molécula o del elemento. Por ejemplo, para el agua, el peso molecular se calcula. Fijaros, el número másico del hidrógeno es 1, pero como tenemos dos átomos de hidrógeno, multiplico por 2, más el del oxígeno, que tengo un átomo en la molécula, y su número másico es 16. Por lo tanto, esto es igual a 18 gramos mol. ¿Esto qué significa? Significa que un mol de agua son 18 gramos. Y la manera de calcularlo, ya os digo, es multiplicar el número de veces que aparece cada átomo por el peso másico. Y el peso másico normalmente se presenta con A. El A del hidrógeno es 1, como hemos visto, y el número másico del oxígeno es 16. Esto normalmente os lo dan, o bueno, os lo tenéis que saber para los elementos más sencillos. Y el número de Avogadro, este siempre es constante, es fijo, es 6,022 por 10 a la 23. Un número un poco complicado, porque tiene muchos ceros, pero es importante que os lo sepáis para hacer bien los problemas. Bueno, pues vamos ya a resolver un caso práctico para que veáis cómo se puede hacer y que es muy sencillo. Supongamos que tenéis la molécula de HNO3 y que os han dado 100 gramos, que tenéis 100 gramos de HNO3. Y os preguntan, queréis calcular el número de moles y queréis calcular también, os preguntan asimismo, el número de moléculas. Bien, este sería el problema en el que empezamos por la masa y calculamos el número de moles en primer lugar y el número de moléculas en segundo lugar. No el de átomos, porque en este caso esto es una molécula. Si nos hubieran dado por ejemplo, el O2, sería una molécula también, pero en ocasiones podéis tener un elemento. El O sería el elemento, número de átomos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Fijaros, lo primero va a ser este salto a través del peso molecular y hacemos lo siguiente. Bueno, vamos a calcular en primer lugar siempre el peso molecular del HNO3. Podréis decir que es igual a un átomo de hidrógeno por, bueno, en este problema os tendrían que haber dado que el número másico del nitrógeno es 14, el número másico del oxígeno es 16 y que el número másico del hidrógeno es 1. Entonces, número másico del hidrógeno 1 por un átomo que hay, más número másico del nitrógeno que es 14 por un átomo que hay, y más el número másico del oxígeno que es 16, como hay 3 átomos, pues lo hacemos de esta manera. Entonces tendríamos 1 más 14 más 48. Esto, si lo operamos, nos dará 73 gramos mol. ¿Qué significa? El peso molecular indica que por cada mol de HNO3 tengo 73 gramos. Bien, si yo quiero calcular el número de moles que hay en 100 gramos, lo que haré es una regla de 3. Diré, si un mol de HNO3 son 73 gramos de HNO3, entonces X moles de HNO3 serán 100 gramos de HNO3. Muy bien, tan solo habría que despejar aquí y podríamos ver que X sería 100 por 1 entre 73. Haciendo esa regla de 3 y lo operamos y nos queda 1,37 moles de HNO3. Fijaros qué manera tan sencilla de calcular el número de moles. A través de una regla de 3, conocido el peso molecular. Eso es lo primero que deberéis calcular siempre. Bueno, y ahora si queremos calcular el número de moléculas que hay en 100 gramos de HNO3, una vez que tenemos el número de moles, ya podemos dar el segundo salto. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Una segunda regla de 3, porque sabemos que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23
moléculas. Entonces, podemos hacer que en un mol de HNO3 esto siempre va a ser así, un mol de una molécula siempre son 6,0, aquí nos sobra una coma, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de HNO3, y por tanto ahora podemos decir que 1,37 moléculas de HNO3, perdón, moléculas no, son moles, lo que acá acabamos de calcular, moles de HNO3, acordaos que moles tienen que ir con moles, y moléculas con moléculas, pues serán X moléculas de HNO3. Bueno, simplemente sería despejar, X por 1, X tiene que ser igual a 6,022 por 10 a la 23 por 1,37. Bueno, si hacemos esto, 6,022 por 10 a la 23 y por el 1,37, obtenemos el resultado, que en este caso es 8, ya operado, 8,25 resulta el 6,022 por 1,37 por 10 a la 23 moléculas de HNO3. Fijaros, este sería el resultado y ya tenemos el número de moléculas. Podría ser que el problema hubiera empezado dándonos el número de moléculas. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, haciendo una regla de 3, pasar al número de moles, de manera inversa como hemos hecho, y del número de moles podríamos pasar a la masa, si es que también nos la piden. Bueno, habéis visto, es un procedimiento muy fácil, lo único que hay que tener en cuenta cómo calcular el peso molecular, y bueno, el número de Avogadro siempre lo sabéis, bueno, pues a través de reglas de 3 se pueden conseguir los datos pedidos.